Bien, chicos, buenos días a todos los que no había saludado. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Seguimos en nuestra séptima semana, si no estoy equivocado, sí, séptima semana. Trabajamos con el tema hoy, 16 de marzo, más ejemplos de deformación axial. Recordarán que el último día estábamos aprendiendo sobre el tema de deformación. ¿Se recuerda? Por ahí les dejo un ejercicio que, por supuesto, no he calificado todavía. Ahí le digo, cuando yo no le ingreso la respuesta a un problema, pues automáticamente le pone uno. Entonces, no se aflijan. Yo voy a calificar en un rato la tarea. Entonces no se aplican todavía. Ya más tarde les llegará la notificación de cuál es su respuesta, la respuesta correcta y cuál es su nota final. Creo que con el ejemplo de hoy también no he ingresado la respuesta. Entonces, pues, si me da tiempo de resolverla, pues les va a aparecer ahí que la respuesta es 1, lo cual no va a ser cierto, ¿no? Entonces no se aflijan por eso. A ver, hoy 16 de marzo del 2022. Vamos a trabajar con más ejemplos de deformación. A ver, pues, vamos a hacer un problema que representaría nuestro ejemplo número de 1 para hoy. A ver, miren, pues dice el problema así. La longitud del alambre de acero de 2 milímetros de diámetro CD, es decir, la longitud de este cable, vean que según el problema es de acero y de 2 milímetros de diámetro, ha sido ajustada de forma que, si no se aplica ninguna carga, existe una distancia de 1.5 milímetros entre el extremo B de la viga rígida ACB y un punto de contacto E. Vean pues, se ajustó todo, el cable y todo lo demás, el peso de la viga, de tal manera que la separación entre este punto B y el apoyo E sea exactamente de 1.5 milímetros. Si se sabe que el módulo elástico es de 200 gigapascales, determine el sitio sobre la viga donde debe colocarse un bloque de 20 kilogramos para provocar un contacto entre B y E. Ok, vean lo que el problema me está diciendo. Si nosotros no tuviéramos este bloque aquí, pues este cable tendría una longitud de 0.25 milímetros y aquí habría un espacio de 1.5 milímetros. En el momento en el que nosotros le colocamos esto, pues vamos a hacer que estos puntos entren en contacto. Observen de que si esto se deforma 1.5 milímetros, esto va a bajar, pues entonces significa que el cable se va a deformar. La pregunta ahora es, pues si esto es 1.5 milímetros, ¿cuánto se deformó el cable? ¿Será que el cable se deformó 1.5 milímetros? Pues vamos a ver, ¿no? Observen de que la viga está articulada en este punto. Hay una articulación. Por lo tanto, si nosotros dibujamos la viga, voy a dibujar algo que supone que es la viga, ¿no? Esta línea, supongamos que representa la viga. Esa se encuentra articulada en un extremo. Y si va a deformarse, si ese extremo va a bajar, lo que realmente va a pasar de forma exagerada que estoy exagerando, ¿no? La deformación. Entonces la viga se va a deformar 1.5 milímetros aquí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una articulación aquí, es decir, hay un punto de giro. Observen entonces que si el cable inicialmente, vamos a suponer que este era el cable, estaba aquí, entonces el cable ha tenido que estirarse esta distancia de acá. ¿Estamos? Entonces, a ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Será que esta distancia que se estiró el cable también será 1.5 milímetros o no? ¿Qué me dicen ustedes? Es menor. Tiene que ser menor, ¿verdad? Tiene sentido de que sea menor. ¿Pero cuánto se deformó? Pues vamos a utilizar un poquito de geometría para poder determinar cuánto fue la deformación que sufrió ese cable. ¿Y cómo vamos a hacer para eso? Pues así de sencillo, miren pues. Yo sé que el cable se encuentra ubicado a 0.08 metros o a 0.32 metros del otro extremo, ¿no? Entonces voy a dibujar aquí. Vamos a colocar aquí que esta distancia
es de 0.08 metros. Y toda la viga, observen de que si esto es 0.32 y esto es 0.08, entonces pues toda la viga mide 0.4, ¿no? Entonces supongamos que esa es una deformación muy pequeñita. Entonces generalmente para deformaciones pequeñitas le usamos la letra delta, como la que usaron en mate 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una semejanza de triángulos. Delta es a 0.08, como 1.5 es a 0.4. De esta manera, entonces voy a obtener cuál es el valor del delta. Este delta sería 1.5 multiplicado por 0.08 dividido 0.4. Solo que se me olvidaron las unidades de medida, ¿no? Estos son metros, y estos son milímetros. Ahí está. Entonces, observen de que aquí se van a cancelar las unidades de medida de metro y me va a quedar la deformación en milímetros. Entonces, veamos de cuánto es esta deformación delta. Me queda entonces 1.5 por 0.08 y esto dividido entre 0.4. Lo que me da que la deformación es de 0.3 milímetros. Entonces, para que la viga baje 1.5 milímetros, el cable debe deformarse 0.3 milímetros. Si el cable se deformó 0.3 milímetros, entonces, ¿cuál fue esa fuerza que lo deformó? Bueno, pues entonces vamos a seguir con nuestro procedimiento, porque nosotros sabemos que la deformación de un objeto sólido está dada por la expresión fuerza por longitud, módulo de Young y área. Si la deformación de ese cable fue 0.3 milímetros, ¿cuál fue la fuerza que lo deformó? Pues si despejamos de esta ecuación la fuerza, me queda que la fuerza sería igual a el módulo de Young por el área por el cambio de longitud y todo esto dividido la longitud inicial. De esto entonces, el módulo de Young, según el problema, dado de que el cable es de acero, me dice que E es de 200 gigapascales, entonces voy a colocar aquí 200 gigapascales por el área. Según lo que el problema indica, el cable tiene 2 milímetros de diámetro. Entonces recuerdan que pues, para usar los 2 milímetros, podemos usar la expresión de área, que es pi cuartos del diámetro al cuadrado. En este caso, pues 2 milímetros al cuadrado. Por el cambio de longitud, que acabamos de ver que es de 0.3 milímetros. 0.3 milímetros. Ven que estoy usando prefijos, ¿se recuerdan? Los prefijos los voy a cambiar cuando ingrese a la calculadora por potencias de 10. Todo esto dividido entre la longitud inicial. ¿Cuánto medía inicialmente? Pues medía 0.25 metros. Entonces voy a colocar acá 0.25 metros. De esto entonces la fuerza, veamos cuánto sería. Noten que estoy usando prefijos. Entonces observen cómo voy a ingresar esto a la calculadora. 200 gigas es por 10 a la 9. Por pi cuartos por 2 por 10 a la menos 3, porque es mili al cuadrado, por 0.3 por 10 a la menos 3, que es mili, y todo esto dividido 0.25, que ya está en metros. Entonces ahí tengo la expresión que va a definir la fuerza, y me queda entonces que la fuerza que soporta ese cable para que se deforme 0.3 milímetros es de 753.98, más o menos 754 newtons. Muy bien, entonces, si la fuerza que soporta este cable es de 754 newtons, observemos que cuando la barra se encuentra en esta posición alcanza el equilibrio. Entonces, ¿cuál es la fuerza y dónde está ubicada para mantener la barra en equilibrio? Pues entonces ahora aplico el equilibrio. La sumatoria de los momentos de torsión alrededor de la articulación, que es el punto A, deben ser igual a 0. ¿Qué momentos de torsión tenemos? Pues el cable genera un momento de torsión positivo que está dado por fuerza por distancia. Es decir, aquí me quedaría fuerza multiplicado por la distancia, que es de 0.08 metros. Menos
¿Qué otro elemento que está haciendo fuerza? Pues otro elemento que está haciendo torca, perdón, es este objeto, que según el problema es un bloque de 20 kilogramos. La distancia desde su extremo libre es X. Por lo tanto, la distancia medida respecto al punto A sería 0.4 menos X. Entonces, yo podría escribir aquí que la fuerza es el peso de 20 kilogramos. 20 kilogramos multiplicado por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto multiplicado por la distancia que dijimos que es 0.4 menos X. Y eso debe ser igual a 0. Observen de que es 0.4 menos X porque nosotros estamos midiendo todo respecto a este punto. Entonces, si todo esto mide 0.4 y esto mide X, entonces la distancia faltante es 0.4 menos X. Por lo tanto, ya tengo entonces aquí la expresión que me va a permitir determinar cuál es el valor de X. Ingresamos a nuestra calculadora los datos para resolver esta ecuación. Aquí me quedaría entonces 754 por 0.08 menos 20 por 9.8 por 0.4 menos X. Y esto debe ser igual a 0. Tenemos solve y me queda que X debe ser de 0.092 metros. Lo pasamos a milímetros, entonces pincho la tecla ENG, me queda de 1.23. Así estoy mal, 0.0922. Ahí está, porque si no, no me lo va. Estoy escribiendo otro dato que nada que ver. Es de 92.2 milímetros. Y ahí tenemos entonces la distancia a la que debemos colocar el peso o el bloque de 20 kilogramos, de tal manera que los extremos de la viga y la base entren en contacto. ¿Me explico, chicos? ¿O hay alguna pregunta? Inge, solo una duda, ¿la respuesta siempre debe ir en milímetros o puede quedarse en metros? Recuérdese que depende de la cantidad. Si es una cantidad menor que 0, hay que tratar de expresarla en términos de potencia de 10. Entonces, en este caso, 92.2 por 10 a la menos 3. No podemos dejar nuestra respuesta como 0.092 porque pues, no es tan adecuada. Entonces, es más adecuado 92.2. Más no es incorrecto, sería la palabra correcta. No es que sea incorrecto, pues, sino no es adecuado. Es como cuando queremos escribir una respuesta y, por ejemplo, me quedan 12.423 segundos. Pues la respuesta no está mal, pues son segundos, pero pues traslademos entonces a una unidad que sea un poco más comprensible. Pues la podemos pasar a minutos o a horas, que esos 12.000 segundos, pues no es que esté mal, solo que pues no es adecuado darlo. Hay cosas que tenemos que buscar la adecuación para que sea un poco más comprensible. ¿Estamos? Por ejemplo, si hubiera estado en una hoja de trabajo, hubiera quedado la coma en vez del punto, ya. Perdón. Si hubiera estado en una hoja de trabajo, hubiera quedado la coma. Ah, sí, en este caso sí, ¿verdad? Porque como el módulo Okay. coma en vez de punto. Ingeniero, disculpe, ¿podría explicar nuevamente lo de el momento de torsión del cable? Muy bien, claro. Note que esto va a estar en equilibrio. Entonces, la barra rotará alrededor de ese punto, generando entonces aquí una fuerza de tensión en el cable. Y el peso le está generando una fuerza para el otro lado. Entonces, aquí tenemos un momento de torsión positivo y aquí tenemos un momento de torsión negativo. Siendo el brazo de esta tensión, pues 0.08 metros. Por eso es que coloqué aquí fuerza por 0.08 metros positivo, menos, porque el otro peso dijimos que era negativo, que es el peso, masa por gravedad, multiplicado por la distancia, que es 0.4 menos X, porque estoy midiendo distancias respecto al punto A. ¿Estamos? Ajá, ahora sí. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó clara como el agua? Ingeniero, perdone, Dígame. el equilibrio lo tomó en cuenta usted cuando ya había bajado ese pequeño espacio la barra, ¿no? Exacto. Entonces lo que es las fuerzas ya no serían perpendiculares o como el ángulo es muy pequeño se sigue tomando como perpendicular. Exacto. El ángulo es extremadamente pequeño que podemos ignorarlo. De todas maneras, la cuerda sigue siendo en esta distancia, ¿no? Y la distancia horizontal pues sigue siendo 0.08 metros. Y el bloque pues tiene su peso hacia abajo.
Y la distancia horizontal sigue siendo 0.4 menos x. Bueno, gracias. Como nos interesan distancias horizontales y fuerzas verticales, pues que no hay una aparición muy, muy pequeña porque el ángulo es muy, muy pequeño. Bueno, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Estamos? Hagamos otro. A ver, dice el problema así. Cada uno de los 4 eslabones, notemos que son 4, por favor. 4 eslabones verticales que conectan los 2 elementos horizontales que se muestran en la figura están hechos de aluminio, con un modo elástico de 70 gigapascales. 4 eslabones, dice, bueno, que conectan elementos horizontales. Este es un elemento horizontal, este es otro elemento horizontal, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. ¿Ven? 4 eslabones le llaman eso. Y tienen una sección transversal rectangular uniforme de 10 por 40 milímetros. Entonces, pues, si aquí mide 40 milímetros, aquí mide 10 milímetros, ¿verdad? Por eso dice que tiene una sección rectangular. Ya no va a ser circular. Para la carga mostrada, determine la deflexión, o sea, lo que va a bajar o lo que va a subir, de el punto E, con ese punto E, bueno, ¿cuánto se va a formar este punto? El punto F, ¿cuánto se va a formar este punto? Y el punto G, ¿cuánto se va a formar este punto? Entonces, pues tenemos que ver cómo es el comportamiento de este dispositivo. Observen de que se está aplicando una fuerza en el extremo G. Por lo tanto, pues eso va a hacer que se genere una especie de palanca, ¿no? Mi sentido común me dice lo siguiente, pues que dado de que aquí se está aplicando una especie de palanca, entonces, si aquí hay una fuerza, aquí se va a generar la otra fuerza porque este podría servir como apoyo. Por lo tanto, aquí se está aplicando una fuerza que está comprimiendo este elemento. Pero a su vez, este apoyo pues se va a deformar también, aplicando una pequeña fuerza para allá. Por lo tanto, yo esperaría, mi sentido común me dice que esto se va a estirar, que esto se va a comprimir, ¿verdad? No esperaríamos, debido a la acción de los cuerpos rígidos, que las dos barras se formen ambas hacia abajo. ¿Estamos? Debido al análisis de los cuerpos rígidos de la rotación, vean, y aquí hay una fuerza, y este es un punto de rotación, entonces aquí se está generando una fuerza contraria. ¿Estamos? A ver, hagamos el análisis para ver. Tenemos que tomar mucho en cuenta también la acción y reacción. Yo espero que me vayan a comprender esta idea. Voy a tratar de dibujar un diagrama de cuerpo libre de este objeto, pero de una manera muy burda. Vamos a ver. Supongamos que este es el elemento horizontal superior. Este elemento. Este elemento comienza en el punto B. Entonces voy a suponer, vamos a ver. Que está aquí. Entonces los elementos que yo voy a analizar son este que está aquí. Este de color azul que he dibujado, pues representa el elemento VE. Entonces vamos a poner los puntos. VE. Este elemento CF, voy a dibujar aquí también. Ese sería el elemento CF. En este extremo se está aplicando una fuerza de 24 kilonewtons, o sea, 24.000 newtons. Este extremo se llama G. Y ahí tenemos entonces nuestro dispositivo de una forma más burda, ¿no? Un poco más solo en 2 dimensiones y pues, más simple. Muy bien. Si lo que queremos encontrar es cuánto se va a formar cada punto, pues de acuerdo a la expresión en la que nosotros conocemos cómo se forman los objetos, delta L es fuerza por longitud, módulo de ion y área,
Pues el área la puedo conocer porque el problema me dice que cada eslabón tiene un área de 10 por 40 milímetros. El módulo de Young me dice el problema que es de, pues, el elástico es aquí, de 70 gigapascales. La longitud, pues el problema me lo proporciona, dice que son 300 milímetros. Pero necesito la fuerza. ¿Cuál es la fuerza que soporta este y cuál es la fuerza que soporta este? Pues para eso entonces, pues vamos a determinar las reacciones. ¿Sí? Las reacciones. Es decir, cuál es la fuerza que debe soportar esto para mantenerlo en esta posición y cuál es la fuerza que debe soportar este elemento para mantenerlo en esta posición. A ver, pues, empecemos entonces a determinar las reacciones. Primero, vamos a hacer una sumatoria de momentos respecto a algún punto. Bueno, pero mejor antes de eso. Voy a borrar esto también. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en el que mostremos cuáles son las fuerzas que se están aplicando en ese elemento. Super. Tenemos entonces la fuerza de los 24.000 newtons acá. A ver, ayúdenme ustedes, por favor. Si aquí se está aplicando una fuerza de 24.000 newtons, ¿hacia dónde creen que está haciendo fuerza este elemento CF? ¿Están haciendo una fuerza hacia arriba para mantenerlo en esta posición o una fuerza hacia abajo para mantenerlo en esa posición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Perdón? ¿Podría ser hacia arriba? Hacia arriba, pongamos, de verdad. ¿Qué pasa si la elijo mal? Pues no va a pasar nada. El propio análisis me va a decir que si era así o no. Entonces voy a poner aquí reacción F, ¿cómo se llama esta barra? FC. Vamos a ponerle aquí reacción FC. A ver, ¿qué más? ¿En qué dirección creen que está haciendo la fuerza la barra BE para mantener esto de forma horizontal y que no rote? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Hacia arriba? Pues bueno, hacia arriba, ¿no? Esa sería la reacción BE o EB. Muy bien, ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Las distancias, el problema me las da. Se supone que esos son 40 milímetros o 400 milímetros. Y esto de aquí para acá son 250 milímetros. O 25. No, sí, 400 y 250. Muy bien. Este es el punto E. Ese es el punto F. Y este es el extremo G. Entonces empecemos. Como no conozco la reacción EB y tampoco conozco la reacción FC, pues vamos a hacer una sumatoria de momentos de torsión alrededor de alguno de los puntos en los cuales se aplique la mayor cantidad de variables. Pues en este caso, pues podría ser el punto E o el punto F. Entonces, supongamos el punto F. Y esto debe ser 0. Entonces, miremos. Como este es el punto de rotación, observen de que esta fuerza le va a generar un momento de torsión en esta dirección. ¿Este sería positivo o negativo? ¿Qué me dicen? Negativo. Muy bien. Negativo. Excelente. Eso sería menos 250 milímetros multiplicado por 24.000 newtons. Miremos alrededor de este punto. Esta fuerza le generaría un torque en esta dirección. ¿Positivo o negativo? Es positivo. ¿Positivo? Negativo, perdón. Negativo, ¿verdad? Porque es a favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí me queda menos la distancia, que son 400 milímetros, por la fuerza que es la reacción EB. Y eso debe ser 0. Entonces, pues voy a despejar aquí la reacción EB. Entonces me quedaría, vean que esta cantidad pasaría al otro lado positivo. Entonces sería 250 milímetros por 24.000 newtons. Y esta cantidad, esos menos 400 que están multiplicando, pues pasan a dividir. Entonces dividido menos 400. Y me queda entonces que la reacción EB es de menos, vean, menos 15.000 newtons. ¿Qué significa que me haya dado negativa?
pues entonces el propio análisis me está diciendo de que esta reacción no puede ser hacia arriba, sino esa reacción tiene que ser hacia abajo. ¿Estamos? Entonces yo voy a escribir aquí que realmente la reacción B debe ser hacia abajo. Uy, pero voy a ponerlo así. De 15.000 newtons hacia abajo, ¿sí? Aquí estoy mostrando entonces que la reacción EB debe ser de 15.000 newtons hacia abajo. Bueno, si la reacción EB realmente es hacia abajo, entonces ahora hagamos una sumatoria de fuerzas verticales y esto debe ser 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Pues tenemos 24.000 newtons hacia abajo, entonces menos 24.000 newtons. Tenemos la reacción EB hacia arriba. Bueno, no es hacia arriba, es hacia abajo, dijimos, ¿no? Entonces hacia abajo sería menos 15.000 newtons. Y dijimos que la reacción FC, pues es hacia arriba. Entonces eso es lo que suponemos, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Más la reacción FC, y esto debe ser 0. Noten entonces que menos 24.000 y menos 15.000 me da menos 39.000. Y al otro lado, al pasar, pues pasa positivo. Por lo tanto, la reacción FC me sale de 39.000 newtons. Por lo tanto, observen de que al salirme positiva significa que la dirección propuesta es la adecuada. Por lo tanto, yo sé que la reacción FC es de 39.000 newtons hacia arriba. Vean que aquí lo estoy colocando la flechita para indicar que cuál es la dirección adecuada. ¿Estamos? Entonces, por lo curioso que sea, por la estática, nos estamos dando algo muy interesante aquí. Estamos aplicando aquí 24.000 newtons, pero este elemento debe soportar una fuerza de 39.000 newtons. Bien, se ha duplicado porque estamos haciendo la idea de una palanca, ¿no? Se recuerdan que la palanca incrementa fuerzas. El punto E soporta una fuerza hacia abajo de 15.000 newtons. ¿Estamos? Ahora, por favor, espero que me comprendan esta parte, no quiero confundirlos. Aquí analizamos la barra, ¿verdad? Pero ahora analicemos las barras BE y la barra CF. Entonces, se recuerdan, voy a regresar un poquito, cuando estábamos hablando de equilibrio. Vamos a regresar aquí. Se recuerdan que cuando nosotros separábamos los objetos, la acción y reacción me decía de que pues, si en un punto de contacto una fuerza era para un otro lado, en el otro punto de contacto la fuerza va a ser en la dirección contraria. Lo mismo pasó aquí con la escalera cuando la separamos. Tenía que haber una fuerza de contacto. Por lo tanto, si nosotros hicimos algo muy parecido en este elemento, nosotros separamos, le quitamos estas barras, ¿no? Entonces, cuando analicemos las barras, las direcciones de las fuerzas que tienen aquí, ¿serán las mismas o serán diferentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿La dirección será la misma o será contraria? Acción y reacción. Sería En la contrario. barra, en la dirección contraria, exactamente. Ahí estamos. Observen que la barra E me está diciendo que esta fuerza debe ser hacia abajo. Por lo tanto, esta barra debe estar soportando una fuerza hacia arriba, por acción y reacción. La reacción FC me dice que es de 39.000 newtons hacia arriba. Por lo tanto, esta fuerza está soportando una fuerza hacia abajo de 39.000 newtons. Entonces voy a escribir aquí que vamos a analizar la barra. Se llama esa barra. BE. Entonces la barra BE, vemos que es esta barra BE. En este punto, en el punto E, tenemos una fuerza de 15.000 newtons hacia abajo. Por lo tanto, aquí tendríamos una fuerza de 15.000 newtons hacia arriba. Mientras que la barra E, ¿cuál es la otra? CF. Vamos a dibujarla por acá. Ahí está. Que en este punto
tenemos una fuerza de 39.000 newtons hacia arriba, significa entonces que aquí vamos a tener una fuerza hacia abajo. ¿Me explico? ¿Vamos bien allí? Acción y reacción. Ahora miremos entonces, por favor. ¿Qué va a pasar con esta barra? ¿Se va a estirar o se va a comprimir? ¿Y qué va a pasar con esta? ¿Se va a estirar o se va a comprimir? ¿Qué me quiere decir? Barra B y barra C. ¿Qué les pasa a cada uno? ¿Cuál se estira? ¿Cuál se La coge? B ¿Cuál se se comprime B se comprime muy bien. y CF se va. Muy bien, se estira, se elonga, se elonga. Cualquiera de las palabras es correcta. Por lo tanto, pues ya como ya tenemos las fuerzas, tenemos su longitud, tenemos su área, tenemos su módulo de Young, ya podemos determinar cuál va a ser la deformación que va a tener cada una de ellas. Entonces voy a escribir aquí el cambio de longitud en la barra BE. Dijimos que es la fuerza. Pues en este caso son 15.000 newtons. Multiplicado por la longitud. Pues vamos a ver cuánto era la longitud. La longitud es de 300 milímetros. En metros, pues son 0.3 metros. Dividido el módulo elástico, que era de 70 gigapascales. 70 por 10 a la 9 pascal. Multiplicado por el área. Observemos, por favor, que el área era de 400 milímetros por 10 milímetros. Pero como son dos barras, entonces es 2 veces esa área. Entonces aquí me va a quedar 40 milímetros por 10 a la menos 3 por 10 milímetros. 10 por 10 a la menos 3. Y esto por 2. ¿Por qué 2? Porque son dos barras las que estamos deformando. También pongo aquí, puedo calcular la deformación que va a sufrir la barra CF. Esta está soportando 39.000 newtons. La longitud pues es la misma, de 0.3 metros. El módulo elástico es el mismo, de 70 por 10 a la 9 pascales. Aquí es 40 por 10 a la menos 3 metros. Por 10 a la menos 3 metros y por 2. Así, entonces vamos a poder calcular cuál es la deformación de cada una de las barras, sabiendo que la barra BE se va a comprimir y la barra CF se va a estirar. Entonces ingresemos datos a nuestra calculadora. Aquí me quedaría entonces 15.000 por 0.3, todo esto dividido entre 70 por 10 a la 9, por 40 por 10 a la menos 3, por 10 por 10 a la menos 3, por 2. Y entonces ahí tengo la deformación. Bien, casi que nada, ¿no? 80.36 por 10 a la menos 6 metros. Y el otro, pues únicamente cambiaría la fuerza, ¿no? Que es de 39.000. Y la deformación de la barra CF sería entonces de 208.9 por 10 a la menos 6 metros. Ahí tenemos las deformaciones. Bueno, pues prácticamente ya con eso ya estoy diciendo, ya estoy dando dos respuestas. Porque el problema me pedía que yo encontrara la deflexión, es decir, cuánto se ha formado el punto E, el punto F y el punto G. El punto E, pues ya sabemos que se ha deformado 80.36.6. No, 80.36 por eso a la menos 6 metros. El punto F se ha deformado 208.9 por 10 a la menos 6. Pero ¿cómo voy a saber cuál ha sido la deformación que sufrió este extremo de la barra? Bueno, vamos a hacer aquí un diagrama de deformaciones entonces. Voy a dibujar una línea que representaría la barra sin deformarse. Voy a, por supuesto, exagerar las deformaciones. Si esta es la barra sin deformarse, veamos que este extremo, dijimos que se comprimió. Entonces, 80.36. Entonces, voy a suponer que los 80, pues, representan 4 cuadritos.
2 cuadritos, perdón. Entonces la barra se deformó esto. Entonces aquí esto es 80.36 por 10 a la menos 6 metros. El punto F, según lo que nosotros vemos, se va a estirar. Por lo tanto, se va a estirar 208. Si 80 eran 2 cuadritos, pues entonces 200 pues van a ser casi 4 cuadritos. 5 cuadritos. 2, 4, 5. Vean, estoy exagerando las deformaciones con tal de que sea más visual. Esta deformación entonces es de 208.4 por 10 a la menos 3 metros. Por lo tanto, la barra, ¿cómo quedaría? Pues así, de una forma completamente exagerada, pues yo podría ver que la barra más o menos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces observemos que la deformación en el extremo G sería esta distancia que he marcado. Esta distancia de aquí es la que yo necesito saber cuánto representa. Esa es la deformación en el extremo G. ¿Cómo le voy a hacer para saber eso? Pues veremos. Nosotros sabemos que la distancia de aquí para acá son 400 milímetros y de aquí son 250 milímetros. Es lo único que sé. Entonces vamos a hacer un poquito de trigonometría para poder determinar eso. Estos son 400 milímetros y estos son 250 milímetros. ¿Qué voy a hacer? Pues vamos a intentar mostrar o encontrar allí alguna especie de triángulos. ¿Sí? A ver, les voy a marcar aquí con otro color. ¿Cómo vamos a crear triángulos? Ahí está, miren, aquí tengo un triángulo formado. Puedo extender esta línea. Ahí está, así. Entonces observen de que ya tenemos dos triángulos. Triángulo acá y otro triángulo acá. ¿Estamos? Con eso entonces vamos a determinar cuál es la deformación, o vamos a intentar encontrar cuál es esta deformación. Porque nosotros conocemos este dato, ¿no? Que es 80.36. Y conozco este dato, pues que también es 80.36. Entonces hagamos lo siguiente. Voy a suponer que esta deformación que le puse aquí signo de interrogación, pues la voy a llamar deformación en el punto G. Ahí está. Vamos a hacer nuestra semejanza de triángulos. Toda esta distancia, esta distancia de aquí, eso significa que voy a escribir aquí deformación en G más, ¿por qué más? Porque tengo que sumar este pedacito. Vamos a quitarle el por 10 a la menos 6 y vamos a poner simplemente 80.36. 80.36 es a toda esta distancia, porque son 400 milímetros más 250 milímetros, entonces son 650 milímetros. 650 milímetros debe ser igual a esta distancia de aquí dividido esta distancia de acá. Esta distancia pues sería 208 más 80.36. Entonces, como le quité el por 10 a la menos 6, aquí me quedaría 208.4 más 80.36. Todo esto dividido entre esta distancia que representa 400 milímetros. Entonces aquí me queda 400 milímetros. Ahora observen de que puedo cancelar los milímetros y prácticamente con esta expresión voy a lograr determinar cuánto es la deformación en G. Entonces ingresemos a nuestra calculadora. Voy a poner que esa deformación es X más 80.36 dividido 650 tiene que ser igual a 208.4 más 80.36 dividido 400. Dejemos resolver la ecuación y me queda que X, o sea, la deformación en G, es de 388.87 por 10 a la menos 6, porque les había quitado el por 10 a la menos 6, metros. Y así tenemos entonces la respuesta que el problema me estaba pidiendo. Las deformaciones de cada uno de los puntos y la deformación en este extremo de la viga que se llama punto G. ¿Me explico, chicos? ¿Problema? ¿Y perdone? Dígame.
¿De dónde sacó los 208.4? Ah, los 108 puntos. Ah, eran punto 9, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias por avisarme. Entonces, en esta ecuación que acabo de resolver, tengo que cambiar que es 9. 389, entonces. Vamos a borrar. Vamos a escribir que la deformación ahora sí, de este extremo G, es de 389.7 por 10 a la menos 6 metros. Ahí está, ahora sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Me expliqué? ¿Logré explicarme? No sé si me comprendieron las ideas que yo les di o hay algo que tengan duda. Hicimos análisis de estática, el equilibrio, ¿verdad? Hicimos análisis de acción y reacción. Observen que, pues, como separamos los objetos, si de un lado es la acción, es decir, si aquí la fuerza, esta fuerza, REB, es hacia abajo, entonces la reacción tiene que ser hacia arriba, ¿no? Si la acción aquí, RFC, es hacia arriba, entonces aquí la acción tiene que ser hacia abajo. Acción y reacción. Misma magnitud, pero direcciones opuestas. Eso generalmente lo tiene que hacer cuando tengan que separar algunos elementos. Si se separan, entonces de un lado las fuerzas van en una dirección y en el otro elemento las fuerzas tienen que ir en la otra dirección. Pero siempre con la misma magnitud. ¿Me he explicado, chicos? Audio Jungle.